Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Acercando Distancias. Bueno, buen día, quien les habla, Alfredo Cisterna. Hola Marilyn, buen día, es Marilyn Martín, acompañándonos en este programa, nuevo programa del año, de nuestra segunda temporada. La verdad que muy contento de poder hacer estos programas, de poder acercarnos a la gente, a los docentes, a la familia, a los alumnos, en estos temas que son de importancia general. Por ahí digo, cuando hablamos de la familia, no solamente los padres, los abuelos, los tíos, quienes comparten la educación de los chicos. ¿Cómo estás, Marilyn? Buen día. Buen día, muy bien, muy bien. En el programa Acercando Distancias, el programa de OIT, que surge en tiempos de pandemia y que intentamos resistir y seguir en el aire. Sí, es muy importante. La verdad que, bueno, con los tiempos que tenemos, seguir estando al aire, la verdad que es un placer compartir. Bueno, hoy seguimos con estos programas que venimos haciendo ya de hace casi un mes, creo que es el cuarto o quinto, donde tratamos estos temas que están hoy candentes, hoy en las escuelas, que es o los malos tratos o la violencia. Digamos, podemos estar casi todo el año trabajando, pero creo que es de mucha importancia poder tratar estos temas hoy en día. Y bueno, hemos estado trabajando sobre el tema nosotros en las escuelas, nos hemos estado comunicando con especialistas en el tema que nos están dando herramientas para poder trabajar en las escuelas, también para poder ofrecérselo a los docentes, a los padres, para que poder desarrollar esto en el ámbito educativo y así ir trabajando sobre el tema que parece que no tiene un final. Todos los días aparece algo, todos los días aparece algo nuevo, así que bueno, hoy vamos a tener un invitado, enseguida lo vamos a presentar, pero bueno. Me hace ruido esta frase, ¿cómo cuidar a los que cuidan? Nuestra intención de manera especial es acompañar a docentes, directivos, supervisores en esta tarea de educar, de formar a niños, niñas y adolescentes, intentando cuidarles, ¿no? Sí. En esta tarea tan importante que tienen, tan desgastante, que exige estar atentos permanentemente, y como DOAIT queremos estar también atentos a estas necesidades. Hoy, mirando las redes tempranito, veo que Karina Kaplan, investigadora principal del CONICET, quien nos acompañó en el programa anterior, que está circulando, que está subido en el espacio de FM Vínculos, que lo pueden buscar, que lo pueden escuchar, que pueden ayudar a viralizarlo, sube un texto que me parece bueno leerlo y compartirlo. Antes de presentar a Gabriel Brenner, estamos teniendo la posibilidad de tener grandes referentes provinciales y nacionales, especialistas en educación, en el ámbito de la psicología aplicada a la educación, así que en un ratito Gabriel Brenner con nosotros. Dice Karina Kaplan: otra semana de titulares mediáticos espectaculares, alarmando sobre las violencias en las escuelas, poniendo la lupa sobre lo que hace o deja de hacer la escuela, aprovechando para desprestigiar a docentes y directivos. Nada nuevo bajo el sol proviniendo de quienes se montan sobre el discurso nada ingenuo sobre la decadencia de nuestra escuela. Parece que ahora la palabra tragedia es la más connotada para desestimar todo el esfuerzo cotidiano que implica ser escuela en una sociedad donde las mayorías de las infancias y juventudes son pobres, provenientes de hogares atravesados por cadena de generaciones de exclusión, procesando las pérdidas tras una pandemia que agudiza procesos existentes. En este contexto de sufrimiento social, hay que remarcarlo. La escuela es casi la única institución social que rema contracorriente, teniendo como horizonte la necesidad de reparar las heridas. En lugar de apoyarlas, se las ataca. Se le demandan soluciones judiciales y punitivas, cuando las escuelas son espacios pedagógicos de aprendizaje de la convivencia humana.
Claro que hay microviolencias en las escuelas y hay que abordarlas y se abordan, teniendo presente que en sociedades del desprecio como las que habitamos, en la escuela hay mucho menos violencia que en el macrocosmo social. Y ello es porque gran parte de las escuelas educan día a día en la sensibilidad por el dolor del otro, contrarrestando formas múltiples de las humillaciones sociales cotidianas. Así que hay que seguir insistiendo con estrategias de abordaje de conflictividad y violencia en la escuela, pero reconociéndole el enorme trabajo cotidiano que realiza para producir trama, red, reestructurando el tejido social. Para transformar la escuela hay que reconocerla y respetarla. Fuerza, maestros y profesores, y más gracias. Gracias, Karina Kaplan. Gracias por poner en palabras la sensibilidad presente hoy. Bienvenida, María Rosa. Bueno, la verdad que muy interesante lo que plantea Karina en su página. Es un texto para reflexionar. Es un texto a lo mejor que he leído así, por ahí no podemos sacarle el jugo, pero sí lo podemos pasar. Lo vamos a compartir. A quienes quieran. La verdad que es un texto para analizar y poder dialogar. Y les invitamos a buscar el texto en las redes también, ¿no? A leerlo, volverlo a leer y sensibilizarnos. ¿Cómo cuidar a los que cuidan? Hoy necesitamos cuidar y acompañar a docentes, directivos, supervisores en esta tarea faraónica, en estos tiempos complejos, dedicarse amorosamente, creativamente, a educar a niños, niñas y adolescentes. Muy complejos. Después de lo que ha pasado de pandemia, la verdad que se están viviendo tiempos de mucha complejidad y donde necesitamos acompañarnos, necesitamos saber que somos todos un equipo, que trabajamos en educación. Y cuando hablo todo equipo, tenemos que incluir a las familias también. Muchas veces, cuando planteamos estos temas en las escuelas, tenemos que decir, bueno, todos los que estamos incluidos en el tema de educación, ¿vamos a trabajar para solucionar o somos parte del problema? Seguro. Para saber con quién contamos y con quién podemos abordar todas estas temáticas. María Rosa, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo nos están? Perdón, la demora. Está bien, María Rosa se tomó un cafecito en el medio y ahora ha llegado, así que bueno, gracias por acompañarnos. Estamos al aire con Gabriel Brenner. Muchísimas gracias por estar disponible. Gabriel, buen día, ¿nos escuchás? Perdón, puesto. un segundo. A ver, segundo. estas cuestiones de salir al aire. Ahí está. Ahora sí. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gabriel? Perdónanos, nos habíamos olvidado poner en altavoz el teléfono. La tecnología por ahí todavía nos supera, así que mil disculpas. Ahora sí estamos escuchándote perfectamente. Hola, ¿cómo están? Bien, te agradecemos tu amplia trayectoria y esta disponibilidad que estamos teniendo con grandes referentes. En el programa anterior estuvimos con Karina Kaplan, hablando de temas que hacen a la sensibilidad docente y social, y más allá de tu extensísima trayectoria como especialista en educación, te buscamos por este proyecto de investigación que tenés, la construcción de la comunidad en la escuela, la judicialización de las relaciones escolares. Bueno, les agradezco la invitación a conversar. La verdad aprovecho también para saludarlos a ambos y a través de ustedes a las queridas y los queridos docentes mendocinos y del Cuyo. Y la verdad es que me parece importante poder contarles que este tema al que haces referencia tiene que ver con una investigación que desarrollamos de forma conjunta, no de manera individual. Yo no creo en las hazañas individuales, uno es parte de grupos y de colectivos, y en ese sentido es porque tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de investigación en la Universidad Nacional de Hurlingham, de la que somos docentes, tanto Gustavo Gali
y Marcela Martínez, que son las dos personas con quienes yo trabajé y fundamentalmente dirigimos este proyecto en el que estuvieron también involucrados otros docentes, incluso estudiantes, a los que le dimos la oportunidad de, antes de recibirse, comenzar a hacer trabajos de investigación en torno a esto que muy bien señalás como cuestiones que nos tienen a los tres y al equipo y a muchos otros colegas atentos, que tienen que ver con los modos en que vivimos con los demás, particularmente en la escuela, y cómo se construye comunidad en la escuela, y aquello que tiene que ver con la judicialización de las relaciones escolares. Simplemente para aclararlo, y por supuesto allí les doy la palabra y la pregunta a ustedes, decirles que no tiene que ver con lo que a veces de primera mano uno escucha, que es los chicos que están judicializados o que están en situaciones complejas en la relación con la justicia. No, con la idea de judicialización de las relaciones escolares quisimos de alguna manera plantear que en los últimos años, especialmente en la última década, vimos que en la escuela se deslizan y se desplazan maneras de resolver conflictos y problemas que tenían que ver con la escuela al ámbito o a ciertos procedimientos que tienen más que ver con la justicia, con la judicialización y con ciertas lógicas y procedimientos que refieren más al plano de lo judicial que de lo escolar. Disculpen lo extenso, pero quería explicar un poco a partir de tu pregunta. No, te lo agradecemos. La verdad que sí, es muy claro lo que decís, y bueno, lo vivimos nosotros también, si bien estamos a 1000 kilómetros de distancia, pero creo que es como vos decís, se vive acá también el tema de la judicialización, el tema de que ante cualquier problema que se produce en la escuela, por ahí la única alternativa, como se dice, es decir, bueno, enviemos una nota o o hagamos la denuncia correspondiente, ya sea por cualquier tema de violencia que se produzca en la escuela, o a veces por tema bullying, o a veces por tema inasistencias, también judicializar porque el niño no va a la escuela. En fin, lo vivimos acá, y bueno, después de pandemia, donde varios de los niños y las niñas estuvieron en sus casas, en algunos casos, no todos, no es la mayoría, pero en algunos casos ha costado que vuelvan a tener esta normalidad de asistir todos los días a la escuela. Y muchas veces se cree que judicializando se va a solucionar. Está muy bueno lo que estás planteando, porque yo creo que esto de judicializar no tiene que ver solamente con la escuela. Fíjense que hasta, y no quiero extenderme, pero cualquier texto hay que leerlo siempre en un contexto, en ciertas condiciones que lo hacen posible. ¿Qué quiero decir con esto? En la propia política de nuestro país, incluso de países de Latinoamérica, del país más importante, por ejemplo, en muchos términos, pero particularmente en el económico, que es Brasil, venimos de ver procesos de judicialización de la política, donde se definen presidentes y gobiernos por la judicialización, pero también podemos ir al plano familiar, donde un montón de cosas que podrían resolverse a través de la mediación o del diálogo pasan directamente al plano de los juicios. O sea que hay cierta, de alguna manera, imperio del juicio en estos tiempos que es llamativo y hay que estar alerta. ¿En qué sentido? Y vos recién lo decías, me parece que en un montón de situaciones aparece de algún modo de manera permanente y reiterada situaciones que tienen que ver con amenazas, situaciones que tienen que ver con cartas, documentos, o simplemente el poder plantear el ejemplo que les voy a dar. Cuando hicimos la investigación, uno de los directivos, porque hicimos focus group, que fueron realmente muy interesantes, con muchos directores, directoras de escuelas secundarias, porque focalizamos en secundaria, con un grado de representatividad interesante, porque eran conductores de escuelas, en algunos casos públicas, en otros casos privadas, en algunos casos estaban emplazadas en zonas muy vulneradas, en otros casos escuelas que estaban en zonas de mejores condiciones en general, otras que tenían que ver con no solo la gestión privada, sino también confesional, otras laicas, bueno, etcétera. No quiero aburrirlos con datos estadísticos, pero lo que les quiero dar como ejemplo es que uno de esos directores contó, yo lo recuerdo de manera central, cómo lo impactó cuando se acercaba el abuelo de un alumno a la escuela y
antes de presentarse con su nombre o contar que era el abuelo de, le entregaba a cada una de las personas que estaba allí sentada, en este caso el director, directora de estudio, o creo que vicedirectora o regente, y profe, su tarjeta que decía abogado, y estaba la dirección de su estudio. Esto lo quiero mostrar como un dato. ¿En qué sentido? En que él lo que sintió primero fue un amedrentamiento de, antes de decirte quién soy e incluso de escucharte, mirá que te puedo hacer un juicio porque mirá quién soy, un abogado en este estudio. Este ejemplo que les doy simplemente es algo que yo recuerdo del proceso de investigación que hicimos. Lo que quiero decir es que cuando se antepone la amenaza, la carta documento, el acta, como un procedimiento más que tiene que ver con lo judicial, hay como cierto desplazamiento al territorio de lo punitivo. Entonces se pierde, en ese sentido, lo sustantivo de la escuela, que tiene que ver con que es un lugar para, fundamentalmente, enseñar y aprender. Entonces, en ese sentido, me parecía importante contarles a ustedes por qué es interesante investigar esto, para volver a revisar o dotar a la escuela de su propia fortaleza y condiciones para educar, y no simplemente reducirla a un ámbito de punición que finalmente no termina formando a los otros, sino generando un clima de desconfianza, de persecución, de mucho temor. Estas tres palabras que acabo de decir las vimos de manera creciente y sostenida. Bien, vos sabés que, Gabriel, acá, bueno, yo soy Alfredo, la verdad que, bueno, disculpanos la inexperiencia. Yo soy trabajador social, Marilina es psicopedagoga, María Rosa psicóloga, y nos hemos animado a hacer un programa de radio. Yo soy Alfredo y te pregunto, vos sabés que Marilyn siempre dice como que la escuela es una caja de resonancia de los problemas sociales que están afectándonos hoy en día. Y que en esa caja de resonancia los niños y las niñas manifiestan toda la problemática que suelen traer de la vida social que tienen. Y muchas veces esto que vos diste como ejemplo recién nos ha pasado. A veces se puede dialogar y a veces las familias directamente acuden a la justicia o al fiscal o al ayudante fiscal para hacer una denuncia. La verdad que estamos viviendo lo que estás planteando lo estamos viviendo hoy en día. Qué bueno, Alfredo, lo que estás planteando. Bueno, yo primero celebro que ustedes tengan la inquietud desde un medio de comunicación de conversar sobre estas cuestiones, porque en general los medios de comunicación a veces, no lo digo por ustedes, pero en general tienen más preocupación por cómo de algún modo puede hacer ruido e iluminar un título, y a veces no tanta energía en la justificación o la reflexión está debajo de ese título. Es más, no hay más que mirar en algunos diarios de circulación nacional o provincial. Les aseguro esto porque fue parte de una investigación mía anterior que justamente hice con Karina Kaplan sobre violencia, escuela y medios de comunicación, en donde a veces, a tal punto los títulos tienen que lograr vender en términos de una mercancía, que lo que dice la nota, a veces, les aseguro, hay que buscarlo y no lo encuentra, no tiene exactamente que ver con el título. Entonces yo quisiera resaltar, Alfredo, Marilina, y más que ustedes son también profesionales del área social, trabajadores sociales, que trabajan en cuestiones de psicopedagogía, la verdad es que me parece nada de novato lo que estás planteando, Alfredo, y muy interesante. Lo que quiero decir es que cuando proliferan y se hacen más fuertes estas tendencias a judicializar, lo que se hace más pequeño es aquello que tiene que ver con la confianza, o con lo más importante de una escuela, que es enseñar a aprender, pero fundamentalmente humanizar. Humanizar en tiempos en que estamos bastante deshumanizados, en donde prepondera la violencia por sobre la palabra, en donde el impulso parece cotizar mucho más alto que la reflexión o el poner pausa, en una sociedad atragantada por la vertiginosidad, el consumo. Como decía esa canción, ¿se acuerdan? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Entonces, en ese sentido, me parece interesante que ustedes, Alfredo, Marilina, puedan de alguna manera promover un espacio de reflexión a través de la radio, para quien lo escucha en este momento y para quien después lo escuche porque quede grabado, y que de alguna manera uno pueda decir, bueno, a propósito, yo soy muy amante de los deportes y particularmente del fútbol, que uno pueda decir, bueno, ¿podremos parar la pelota y levantar la cabeza para ver a quién le pasamos la pelota y cómo seguimos jugando,
y no atragantarnos y llevar la pelota casi sin poder levantar la cabeza y finalmente darnos cuenta que nos pasamos de la raya y ya estamos fuera de juego. Entonces, en ese sentido, la verdad, Alfredo, Marina, me parece interesante que ustedes propongan reflexionar sobre estas cuestiones que hacen a la vida de la comunidad y fundamentalmente a pensar en lo más importante que tenemos, que son las niñas, los niños, los adolescentes y lo que ocurre en la escuela. Sí, te cuento que a modo informativo, así muy cortito. Nosotros estamos saliendo en vivo ahora, pero bueno, el programa, como vos decís, queda grabado y después Darío, que es nuestro operador, un genio, nos pasa los podcasts y nosotros se lo enviamos a las escuelas, a los directivos, al supervisor, porque como ellos armaron los grupitos de WhatsApp en la época de pandemia, ellos después también se lo pasan a las familias. Así que bueno, para que la familia lo pueda escuchar en el momento que le sea conveniente, porque a lo mejor no todo el mundo puede en este horario poder escuchar el programa por su trabajo, por sus actividades normales. Así que creemos que estamos llegando a muchas familias porque bueno, a través no solamente del vivo, sino también de los podcasts también podemos llegar. O los espacios en las redes que han creado las escuelas. También los espacios en las redes, exactamente. Me alegro. Bueno, Marilina, Alfredo, la verdad, mejor todavía de lo que yo venía pensando. Si este programa, además de estar en este momento en vivo, a través de la mano mágica de Darío, a quien le agradecemos un montón, puede de alguna manera quedar expuesto en podcast, incluso por eso en breves fragmentos para poner a disposición de las escuelas, me alegra doblemente. Y les diría entonces, a propósito de la pregunta que hicieron, del tema que estamos investigando, me animaría a decirles a las docentes, a los docentes, líderes que van a estar escuchando esto, a los psicólogos y trabajadoras sociales que trabajan en las áreas de orientación, a los no docentes, a preceptores tan importantes, preceptoras, preceptores, maestros, les diría, el combo más explosivo y que tenemos que evitar en las escuelas y que a veces desemboca en las violencias, tiene que ver con dos cuestiones cuando se combinan entre sí. Una de esas es que los adultos o las adultas no nos demos por aludidos. Y cuando eso ocurre y se combina con otra situación, que es que los estudiantes o las estudiantes no se sientan parte de lo que ocurre, ese combo es explosivo. El no darse por aludido de los adultos, cuando se combina con el no sentirse parte por parte de los chicos, estamos frente a una situación explosiva que desemboca en las violencias o en los sinsentidos. Y me parece importante esta expresión que acabo de hacer para poner a conversar entre ustedes. Si pueden, esta idea explosiva, ponerla a conversar en la sala de profes, mañana, pasado, en el grupo de docentes de primer ciclo o en la reunión de jefatura de departamento, para ver cómo está funcionando esto en la escuela, de modo tal de poder ver cómo hacemos para que justamente los chicos se sientan parte de lo que ocurre en las aulas y no copiados de piedra, como si solamente tuviesen que hacer un copy-paste hablando en procesador de texto. Copiar y pegar no ayuda a pensar. Y lo mismo los adultos. ¿Cómo hacemos para que los adultos se sientan aludidos, o sea, que se involucren con aquello que pasa? A veces el más mínimo aviso de un pibe hay que atenderlo, porque cuando nos descuidamos o creemos que es cosa de pibes o que es algo sin importancia, después, o al efecto bola de nieve, aparece una situación de la que nos tenemos que arrepentir o la lloramos porque no entendemos de dónde viene y solamente vemos el padecimiento de las severas consecuencias de aquello que podríamos haber evitado porque fue un llamado de atención de alguien que nos pedía atención y que había que escuchar. Entonces, ya que hablaron de Darío, de los podcasts, y Alfredo, Marilina, de la importancia de un programa que circule en las escuelas, aproveché entonces el momento para convidar o compartir esta reflexión y pasársela como quien le pasa la pelota de mano en mano a otro para pensar juntos. Muchísimas gracias, muy valioso. Yo tomo algo de lo que has escrito, investigado, ¿no? La construcción de comunidad en la escuela y el desafío de crear contextos para ser y estar bien. Bueno, buenísimo, y también aprovecho, te agradezco, Marilina, también porque vengo escribiendo algunas intervenciones en algunos libros, y la verdad es que cuando uno escribe, en mi caso, lo hago porque me parece fundamental compartir con otros colegas la reflexión
sobre estas situaciones que vivimos en las escuelas y que son difíciles, que son complicadas. Entonces, como también creo, estimados, que vivimos un tiempo en el que a veces nos adormece o nos vemos atrapados por cierta lógica que yo le llamo el zócalo televisivo, donde un título o una frase parece explicárnoslo todo, justamente para aprender a pensar entre colegas, entre personas, para hacernos preguntas sobre lo que en general nos cuesta preguntarnos, para poner palabra en muchos temas del orden de lo indecible, porque la verdad vivimos momentos muy difíciles, y vos lo decías antes, Alfredo, la pandemia que todavía no ha terminado de cerrar, pero por supuesto, por suerte, está cada vez nos queda un poco más lejos, pero hay que estar atentos a todo esto. También ha provocado, como bien decías vos, impactos negativos, ha profundizado la desigualdad, ha de alguna manera generado dolor social por las pérdidas de vidas, pero también por las enfermedades, por las dolencias. Entonces, vivimos momentos muy duros y muy difíciles como sociedad, donde creo que lo que hay que también intentar es practicar más la solidaridad. ¿Viste? O vieron que algunos reclaman siempre desesperados la libertad. Yo no creo que exista la libertad individual como una cuestión a revalorizar. ¿Por qué? Porque creo que eso a veces es un árbol que nos tapa el bosque. Y en tiempos de exacerbamiento del individualismo, de exacerbación del individualismo, creo que es fundamental poder darnos cuenta que es imposible lograr la libertad de manera separada de la solidaridad. Por eso también, en ese sentido, reforzar la idea de lo importante que es construir comunidad, escuchar a los otros, saber que siempre hay otro que está peor que yo, y no naturalizar mi situación como la única, porque a veces hay muchísimos otros que están padeciendo, que no tienen condiciones ni de cerca básicas para poder vivir, para poder paliar situaciones como el frío que se está viniendo tan terrible en estos días. Entonces, me parece que también aquellos que estamos en la educación tenemos que poder tener una particular sensibilidad por lo que yo diría debe ser el imperativo de la solidaridad como una, de alguna manera, como una permanente brújula que oriente nuestro trabajo en las escuelas particularmente, pero también me refiero a los adultos como sociedad. Y los adultos no solamente somos los docentes, sino también son las mamás, los papás, un montón de referentes en instituciones de nuestra sociedad. Así que me parece fundamental y celebro, Alfredo, Marilina, que podamos estar conversando sobre esto y que esto que conversamos sea algo que entre en espacios de discusión en las escuelas. Así que les agradezco también la invitación a pensar sobre estas cuestiones. Te contamos que está María Rosa Pérez, la psicóloga del equipo, que hace 25 kilómetros para llegar acá, kilómetros muy fríos. Nuestra cordillera está nevada, hermosísima. Claro. Así que bueno, te damos la palabra, María Rosa. Alfredo, Marilina, ¿dónde están ustedes geográficamente? ¿En Mendoza? ¿En qué parte? Nosotros somos en el Valle de Uco, específicamente el departamento de San Carlos. Si te ubicas el mapa de Mendoza, lo que vendría siendo en el medio del mapa de Mendoza. Nosotros estamos a 100 kilómetros de Ciudad Capital y a 130 kilómetros de San Rafael. Por ahí son los lugares más nombrados. Claro, sí, claro que conozco. Me encanta además Mendoza, les tengo que decir a ustedes, mendocinas y mendocinos, que tienen una provincia hermosísima. Saben que trabajé en Mendoza durante algunos años con una organización recreativa, con instituciones, íbamos con grupos grandes de adolescentes y recuerdo particularmente con mucho afecto, porque me formé también allí trabajando con adolescentes en campamentos educativos, y los recuerdo con mucho afecto. Eran en Potrerillos, aquí en Cacheuta particularmente, y los recuerdo realmente con mucho afecto. Así que pienso cuando hablo con ustedes en Mendoza y me vienen imágenes que tienen que ver con aquellos campamentos. Y si me permiten y me dejan, justamente a propósito de su condición de mendocinas y mendocinos y de la colega que recién me contaban que hace este traslado, la psicóloga, para estar hace muy poquito, y a propósito de la pandemia, con una colega mendocina que particularmente
vive en Coquimbito, Maipú. Sí. Se llama Ana Danfara y es una gran directora de escuela secundaria. A propósito de lo que decías, Alfredo, ella estuvo cambiando la pandemia en una escuela y en esas condiciones un proyecto educativo de trabajo y enorme esfuerzo sobrehumano por parte de ella y gran parte de su equipo docente para mantener vinculados a los estudiantes y a las estudiantes a la propuesta de la escuela, una escuela en condiciones de mucha vulnerabilidad. Y escribimos un librito juntos justamente a partir de la experiencia de la construcción de escuela que hace Ana. Se llama La irrupción de la pandemia en el sistema educativo y lo publicó Editorial Nasira. Bueno, aprovecho el momento que me están contando y que estoy hablando con mendocinas y con mendocinos para, si quieren en algún momento leerlo, el texto, yo les puedo acercar después un fragmento o una invitación a leerlo, que es un artículo que escribimos con ella. Pero bueno, aprovecho esto porque justamente se trata de una experiencia durante la pandemia que pudimos recuperar con una directora de escuela de Mendoza, en donde escribimos juntos para de alguna manera contar a los docentes en Mendoza y en la Argentina, cómo en esas condiciones tan difíciles alguien, en este caso Ana y su equipo, pudieron transformar el dolor y la dificultad en oportunidad, encuentro y mucha solidaridad en la escuela. ¿Cómo se llama ese libro, Gabriel? La irrupción de la pandemia en el sistema educativo, y la directora de la escuela secundaria sobre la que versa la experiencia se llama Ana Danfara. La escuela está en Coquimbito, en Maipú, allí en su provincia. Bien. Bueno, te estaba escuchando atentamente, llegué un poquitito tarde, pero bueno, veo que transmitís con mucha pasión tus conocimientos. Me alegro que existan estas investigaciones y esta exploración en cuanto a las instituciones y todo esto que se está dando. Creo que se está visibilizando mucho pospandemia, el tema de las violencias. Nosotros lo vivimos muy a diario, lamentablemente, y tratamos de rescatar todos estos conocimientos de ustedes. Tratamos también, obvio, de trabajar en comunidad. Esto es como un intento todo el tiempo de trabajar con la comunidad educativa, de involucrar a todos, y todos tienen que ver con no solamente los miembros de la institución, sino también las familias. Para nosotros es muy importante incluirlos y sobre todo hacerlos partícipes, porque si no se generan estas cuestiones a nivel judicial, como lo estaban comentando Marilyn, en donde se empieza el problema se empieza como a trasladar al exterior, ¿sí? Y se empiezan a generar distanciamiento entre la comunidad educativa y no podemos abordar la problemática en común. Y la verdad es que también hay que estar muy pendientes o alertas de situaciones que se han tornado límites o catastróficas. ¿Qué quiero decir? Hace poco tiempo nosotros nos quedamos perplejos una vez más viendo cómo, recuerdan, en Texas, Estados Unidos, nuevamente una nueva masacre, donde un chico asesinó a una veintena de personas, a estudiantes chiquitos y chicas de escuela primaria y docentes. Justamente el sábado pasado, Alfredo, Marilina y estimados colegas, tuvimos la oportunidad de ser invitados con Marcela Martínez, que es una de las personas con las que trabajamos en la investigación, al programa Caminos de Tiza, que conduce Mirta Goldberg por la televisión pública. Digo porque este es un programa que está en la televisión y yo incluso lo subí a YouTube, está disponible para cualquiera que quiera subir y verlo. Lo que yo puse sobre la masacre de Texas, armas en la escuela, sociedades en peligro, y justamente allí subí algunos fragmentos de lo que planteamos con Marcela y que también tiene que ver con lo que estamos charlando ahora. Por eso también aprovecho este espacio para contárselos a ustedes y compartirlo, para que ustedes también puedan compartir con la audiencia y aprovechar este programa que hicimos para
que sea parte de lo que conversen y puedan debatir allí en las escuelas, como contabas, Alfredo, cuando se aprovecha el programa que ustedes hacen. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Sabemos que tenés que trabajar, tenés como nosotros, pero bueno, agradecido sí, eternamente. Tengo que corregir, mira, tengo pila de trabajo para corregir, cualquiera de ustedes que se ofrezca para ayudarme. La verdad, bueno, no nos vendría mal un viaje a Buenos Aires, de paso paseamos un poco, o te venís para acá y paseás con nosotros acá en el Valle de Uco. Sí, bueno, a mí me decía también bárbaro un viajecito a Mendoza, ahí la tierra tomar del unos sol vinos. Y del buen vino, ahí que no me tienten porque me voy para allá. Estás invitado cuando quieras. Gabriel. Les mando, Alfredo, muchísimas Marina, gracias. Un fuerte abrazo y gracias por este espacio para conversar y para pensar juntos al que me han convidado durante un rato. Muchas gracias a vos. Gracias. Que estés bien, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, y vamos a cerrar el programa. Sí, pedimos disculpas, a lo mejor se nos ha extendido un poquito, pero creo que el tema y todo lo que nos ha aportado Gabriel ha sido muy importante. Así que bueno, sí, vos lo querías cerrar con el tema de que... Sí, queremos seguir visibilizando la canción Hay Secretos, que tiene que ver con el abuso sexual infantil, esto que hemos elegido que sea nuestra cortina musical. Se ha hecho extenso, yo lo sé. 2 segundos, Darío, pero quiero mencionar algo muy cortito, ¿no? Que sale en la investigación de Karina Kaplan, que habla sobre los medios de comunicación, también invitándoles a los medios de comunicación a revisar la postura que toman ante determinados temas, ¿no? Karina Kaplan hace mención a esto, ¿no? Cuando a veces, en ocasiones, se incita a la dramatización, dice en un doble sentido, escenifican imágenes y acontecimientos y exagera su importancia, su gravedad. En relación al manejo de las palabras por parte del periodismo, las palabras producen efectos y ejercen violencia simbólica. Se trata de una violencia simbólica que se lleva a cabo en y por el desconocimiento, ¿no? Sí. Invitar a los medios de comunicación a que repliquen el programa, a que construyamos comunidad, a que nos formemos, a que nos pongamos en contacto sobre qué temas abordamos y cómo lo hacemos y desde qué postura lo hacemos. Bueno, la verdad que bueno, María Rosa, sí. Marilyn, Darío, como siempre, muchas gracias. Nos vamos a ir con nuestra cortina musical. Gracias FM Vínculos por darnos este espacio. Esto fue Acercando Distancias. Los secretos que hacen mal, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcast.